gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque está aquí conmigo en el estudio, en la mesa de los viernes, Claudio García. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, noche, tarde. Felicidades con todos Las fiestas, qué desorden hay en este país, con estas fiestas, con las fiestas. Lo otro es una fiesta completa. Bueno, también está conmigo José Luis Solís Barragán. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buen día, bien, gracias. Claudio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué dices? Qué ¿Qué milagro cuentes? saludarte. No, hombre, caray, tanto tiempo sin Te ves verte. más joven, claro. No, y tú te ves más moreno, se nota que andas tostándote. Luego se toman su cafecito ustedes juntos, pero por lo pronto estamos cerrando año y justamente vamos a hablar de los temas más relevantes de este 2024. Y sin embargo, yo creo que lo que se lleva todo el tema es las elecciones de este 2024. Ya a un par de, bueno, más bien ya unos meses de haberse sido las elecciones, ¿cómo evaluamos lo que ocurrió durante este 2024 con el tema de elecciones, Claudio? Donde, pues claro, es claro porque ya hay una ganadora. A ver, ganas por 30 millones de votos, ¿no? Ajá. La dádiva que se repartió fue amplia y vasta, sobre todo para todos aquellos que de alguna manera no tenían un recurso o dicen no tener un recurso, o aunque lo tengas, de todas maneras sumas. Entonces, pues si me da, yo le sigo. Esa es una. Dos, la forma en que se manejaron con el INE, ¿no? Sabían perfectamente cómo había que manipularlo, fue muy claro lo que hicieron, nada más que no lo queremos ver algunos o no lo quieren ver algunos. Pero pues bueno, esto es el PRI de antaño, ¿sí? Ese PRI de los 60, 70, 80 todavía, es ese PRI. Digan lo que quieran, pero esta cuarta transformación es la cuarta transformación ahora llamada Morena, pero es el PRI en esta última etapa. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues muy claro, barrieron. ¿Y qué pasó con la oposición? Pues desapareció. No tuvieron la capacidad de enfrentarlos tampoco. O sea, no hubo una propuesta seria que me diga a mí que no recibo nada y que me está dando esta dádiva esta persona, ¿sí? O como quieras llamarlo, algo que para algunos grupos sociales sí se requería, y no hicieron nada. ¿Cuál fue la propuesta? Ninguna. ¿Y dónde están hoy esa oposición? Pues perdida en el limbo, ¿no? Mira, lo único que se nota que ha aprendido algo, y me cae gordísimo, y hay que decirlo así, porque para mí fue el que tuvo la culpa de lo que viene sucediendo, es Marco Cortés. Pero es el único que ha hablado con claridad ahora. Ahora. Antes no. Antes era un tipo que sí mandaba las cosas, pero que estaba lejos. Y hoy podemos ver que la elección le permite tener todo el control de lo que se le pegue la gana a la 4T, a Claudia Sheinbaum, a López Obrador metido en su jaula, en fin. José Luis, la evaluación justamente de esta elección durante este año. Más allá, a ver, yo creo que hay muchas irregularidades en términos generales de elección. Se han ido conociendo algunos detalles. Coincido la oposición completamente desaparecida en términos electorales. Pero creo que es importante decirlo, es decir, la elección nos llevó a una culminación de una transición democrática. Por lo menos en la forma en como la habíamos imaginado. Yo sí creo que fue eso. Es decir, bueno, pues sí. Vivimos a lo largo de los años, a final de los 80s, 90s, un proceso de transición democrática con un diseño de una democracia liberal, en el cual la dispersión del poder, órganos... ¿Y esta es una democracia autoritaria entonces? No, espera. Podría verse de cierta manera así. Yo creo que al final de cuentas esa transición en la que todo el mundo, por lo menos la imaginamos, ya terminó. ¿Giramos hacia atrás? No lo sé. Yo no estaría en condiciones de decir si vamos hacia atrás o hacia adelante. Vamos a una democracia diferente. Una democracia en la que eventualmente, así hay que decirlo, al final de cuentas, sí vemos un rediseño institucional. A mí no me encanta la idea de cómo se está diseñando, pero sí vemos un rediseño en el cual, por lo menos yo creo que la transición, como la vivimos, como la imaginamos, no dio los resultados que la gente esperaba en términos reales. Es decir, al final de cuentas, comentamos aquí en ese espacio, podemos tener un órgano judicial autónomo haciendo frente al presidente y una gente la sociedad que no se sentía identificado por el Poder Judicial. Un INAI haciendo su trabajo, digamos, transparentando la función estatal, y la gente que simplemente hoy voltea y ni siquiera sabe lo que es el INAI. ¿Seguimos viviendo un centralismo como el que se vivió durante el mandato de López Obrador? Sí, pero hoy me parece que está más difuminado. Yo no creo. No. Tú no lo ves así, claro. No, hombre, es muy fácil. Nada más voltea a ver Sinaloa y vas a ver, tienen ahí metido a Harfuch durante no sé cuánto tiempo lleva.
le cambiaron al de seguridad pública, le ha cambiado todo lo que se le pega la gana, y lo que está sucediendo es empieza a verse un poquito la mano de esta presidenta, un poquito a través de pues del control económico que tiene sobre el presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, esa parte no ha variado, siempre ha sido igual. Sí, yo sí Pero no se ve estoy la de misma acuerdo. presencia del Ejecutivo. O sea, A ver. yo creo que estamos igual. Exóticamente presencial, no. Porque el otro fue exótico. Sí. Es como un animal de esos exóticos que Exótico y hay. exagerado. Por eso es exótico, es Pero la exagerado. comparativa justamente era Andrés Manuel con Claudia. Yo sí No, creo que está igual, pero más difuminado. Aún. Pero a ver, la Tú figura... ves que vaya creciendo todavía. Yo creo que va a crecer, y yo siempre dije que el gobierno de Claudia lo veremos hasta dentro de 2 años, después de haber tomado posesión. Es cuando veremos el gobierno de Claudia o cuál es la intención de Claudia. Yo creo que no, yo creo que ya deja ver algunos guiños de lo que es su mandato, ¿no? Su mano. Yo creo que no lo han dejado. Yo sí siento que hay una Sí, claro. Ajá, sí. Claro, Sí. porque te dejo toda mi herencia. La herencia maldita se la dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum. Esa es la verdadera herencia maldita. Bueno, le deja un gran peso. No, le deja la herencia maldita. A Que ver, tenía López tú. Obrador hasta cierto No, punto. pero no lo veas desde la Llenar, carisma. digamos, No lo veas desde la carisma. Velo de todas las piezas que fue colocando donde él se le pegaba la gana. Y como a él se le pegaba la gana. Y entonces Claudia se ve amarrada en el Congreso de alguna manera, se ve amarrada también en el Senado, y hacer lo que la herencia maldita de López Obrador le dejó como instrucción para Ahora, realizar. ¿qué tanto Claudia quiere separarse de la herencia? Ahora, Ahí sí, ese es esa otro la boleto. duda. Ese es el boleto. Yo dije que dentro de 2 años ¿Pero se podríamos verla. ¿Separarse o porque necesita separarse? Yo creo que son dos cosas. Es decir, sí tiene que separarse. Es decir, yo Claro. no creo que puedas ejercer un poder y eventualmente no ejercerlo. O sea, hay una necesidad de separarse, pero también hay una cuestión en la cual yo creo que Claudia particularmente no se quiere separar. Es decir, es relativamente cómodo estar bajo la sombra de ideológica, si Gobierno. quieres, Claro. de López Obrador. ¿Quién es más de izquierda? ¿López Obrador o Claudia Yo Sheinbaum? no creo que López Obrador sea de izquierda. Yo tampoco. Creo que Claudia tendría algunos tintes de izquierda. Entonces, Pero, a ver, es que yo no... la formación, simplemente yo ve no la creo que formación. Morena podamos catalogarlo de una hegemonía política, No, una no. hegemonía ideológica. Bueno, De hecho, eso lo que le es pudiera pasar a Morena es que desde el mismo Morena pudiera venir La implosión porque eventualmente Exactamente. ideológicamente Y más no de se la- coincide. y más de la manera que está creciendo, ¿no? Y como creció. Es decir, el 2018 para ellos fue A ver. un proceso de recolección. A ver, yo diría de basura, pero pregunto, por lo menos sí de político. ¿creció en qué sentido? En todos, ¿no? No, Sí, que creció no. en la compra. Ya quisiera el compró PAN todo. que a ver, No, ese- bueno, el ese PAN, olvídate. nivel. Bueno, El PAN, el olvídate, PRI lo tuvo en su olvídate. momento. Sí, ese es lo que yo dije. Sí, este es el PRI de Bueno, a ver. antaño. Todo esto y la elección llevó como consecuencia pues, estas reformas que ya estamos viviendo y que estamos viviendo, que yo creo que es parte de lo que se viene en este cierre de año y que a final de cuentas, ahorita vamos a hablar, bueno, después vamos a hablar precisamente de cómo va a repercutir en el 2025. Pero ¿cómo ven ustedes todo este trayecto de las reformas desde López Obrador, digamos que ahora sí la confronta que había con el Poder Judicial, hasta con el mismo Poder Legislativo y la oposición para llegar a lo que tenemos el día de hoy? Yo te diría varias cosas. Es decir, generalmente en el sistema político como se diseñó desde, digamos, posterior a la revolución, el nacimiento del PRI, lo que llama Claudio, es decir, el dedazo era la expresión máxima del poder, pero a la vez era el fin del poder. Es decir, cuando el presidente marcaba quién iba a ser el sucesor, lo entregaba y dejaba todo el espacio a A ver, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿El PRI no hacía eso? No. Era Para muy mí democrático. la curva de poder, esa curva de poder culminaba del anterior presidente al tercer año de gobierno. Y después caía la curva del anterior presidente. Y subía el poder del presidente en funciones. En ese tercer año tenía todo el poder, o lograba todo el poder. Y así se iba 6 años más. Que yo creo que el tercer año es la transformación del poder. Pero Esa es realmente la- culminación, ese- digamos, el punto máximo es cuando tú tienes la capacidad de decir, es el que va a ser. Ese es el momento. punto máximo. Ese es el momento. A la vez cuando lo pierdes. Y el momento es que al quinto año de gobierno puede decidir lo que se le pega la gana a quien está detentando el poder. Antes no. Antes todavía tienes un poder en el Congreso que de alguna manera es manipulado por el anterior. Yo sí no coincido porque yo creo que en el diseño institucional del PRI, por lo menos, digamos, el Así era que el PRI. No, pues estoy diciendo, yo creo que en aquel momento la figura central no era el presidente per se, es decir, no era la persona en sí, era la institución.
Entonces el mismo partido se cuadraba la institución y no veías ningún tipo de revuelta interna en el Congreso contra el Ejecutivo. No, No porque es el primer que estuvieras poder de era el acuerdo presidente con y su con familia. La persona, con Gustavo Díaz Ordaz o con Echeverría, quien quieras. ¿Por qué? Porque el primer círculo, el centro del poder, estaba en el presidente, su familia y sus cuates, o las personas que él consideraba. Ese era su primer círculo. Después seguía otro segundo círculo, que podría ser el círculo de los diputados, senadores. Pero no sí, había revueltas internas, todo se cuadraba a favor porque en del el momento en el presidente. cual había una revuelta interna, se daba el manotazo y se desaparecía aquella revuelta de inmediato. Bueno, pero o se compraba ¿Pero de o se cuándo estás hablando? Al menos los últimos 3 sexenios no fue así, ¿o sí? No, es que yo sí creo que hubo un cambio perfecto Claro, en el sistema político. estamos- La es lo que transición estamos llevó a eso. diciendo. Claro, pero... Y ahorita regresamos a esa parte que yo te estoy No, es que describiendo. yo no creo que regresemos a eso. Totalmente no, pero es para porque, atrás. otra No. vez, Yo también creo que es diferente, ¿no? ves a un Dime Monreal qué. haciendo lo que quiere. A ves ver, Augusto a ver. obedeciendo propios intereses. Pero Es decir, a todo mí viene me desde, parece- perdón, todo viene desde la chingada. Está del bien, rancho. pero justamente eso voy a decir. No hubo un proceso natural de Pues transición. yo creo que tampoco No, viene no. desde la chingada, ¿eh? Digo, o sea, no viene desde lo... Yo creo que de Adán sí, yo creo que de Monreal no. Ahí sí creo que hay... como la- ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán tiene todo para dolerse. Todo. ¿Apoyaron a la hija? No. A él, ¿cómo lo discriminaron? Además, hay que entender que ellos dos se bronquearon desde que eran corcholatas. ¿Quiénes son ellos dos? Monreal y tu cuate, el de allá de que recibe la línea de Chiapas, digo de López Obrador, Tabasco. de Tabasco. ¿Sí? Entonces, y además, con una cola que le pisen, cañona, ¿eh? ¿A quién? Porque a Adán Augusto. a Adán Augusto, por una sencilla razón. Nada más hay que ver ahorita lo que le están sacando en cuanto al vínculo con la parte de la herencia maldita que existe Yo creo que el por conflicto los que cárteles existe entre que hay. Monreal y Adán, si bien tiene toda su historia y lo que tú quieras. Ah, entonces, si no lo revulses a la historia, Solo es el reflejo de la podumbre que tiene, digamos, internamente Morena, porque nunca hubo una cohesión parte de partido. hay una cuestión ideológica. No pudo haber. Nunca lo hubo. Porque aparte, No, de hecho- creo que quien diseñó Morena no lo permitió. Claro, de hecho, La cuestión soy yo. Ajá. y hasta cierto punto vemos también el tema de Marcelo Ebrard, que también pareciera que él está llevando su propia agenda, ¿no? Digo, él... No, te voy a decir una cosa. Marcelo ¿Sabe que van a tener que recurrir a él? Pero yo no veo a un Marcelo como un secretario tradicional, ¿eh? No es. Por eso. vas a tener que Y pareciera venir a mí. un organismo autónomo más que otra cosa. Pero vas a tener que venir a mí. Es lo que está diciendo Marcelo. No, pero- Bien malo, regular. Perdóname. Pese pero el embajador... López Obrador, Marcelo era un secretario, digamos, Sí. de meme pelo para arriba. Sí. Hoy ves a un Marcelo que es completamente, pareciera que no es Independiente. empleado de la presidencia. No. Claro. Pero Entonces, lo ves. Ajá. Pero es el Marcelo que dice, a ver, estamos en una él tiene muy claro la crisis mundial en economía que está Yo sucediendo. no sé si la tiene Bueno, él tan no. clara, pero La yo gente que sí trabaja creo que- con él. sí. No, perdóname, pero hay gente que trabaja con él que la tiene muy clara. Muy clara. Y lo están visualizando y entonces dicen, mira, por aquí va a ir, por acá va a ir. Sí, oye, esto que estamos... Yo no veo a Marcelo como un estadista. Y ¿eh? saben, no Me es cuesta un un estadista. poquito Él trabajo no, entenderlo. él no, es Yo creo que estadista está no. pensando en un tema Ni siquiera es el electoral gran y le economista, ni siquiera es el gran economista, ¿sí? Ni el gran financiero, no lo es. Entonces, yo creo que tiene una agenda personal, una agenda política pero que la tiene, está defendiendo. y pero está bien. tiene un equipo de gente que sí trabaja para él. Yo creo en que ese ante el vacío sentido. del poder lo que estás viendo justamente en este momento es quién lo está supliendo. Y en la falta de entendimiento de esta parte, ¿no? O sea, estás Digo, diciendo que al Claudia final no tiene de cuentas, poder. Es una parte importante, digo, lo vamos a ver seguramente el próximo año con el tratado El ver cómo se da la negociación. y con la negociación, pero al menos hasta ahorita su propia agenda al menos no se ha visto involucrada, al menos con la agenda que lleva la presidenta de la República, No. o al menos no se ve así. Yo no creo que Claudia no tenga poder, yo simplemente creo que hay un vacío. Si eventualmente la forma tan compleja como se dio la transición de gobierno te ¿Pero permite por entender. qué? Si somos los mismos. Es que yo creo que justamente el mismo sistema periodista nunca eran los mismos. Es decir, sí había un cambio de clase política. Pero, Si bien había piezas fundamentales que migraban de una secretaría a otra, eso. no era lo tradicional, pero sí había casos. A ver. Y tú Pero voltea a ver. eventualmente sí hay un Voltea a ver cambio el en la política. gabinete. Voltea a ver cuántos migraron de lo que tenía López Obrador al gabinete de Lo Claudia. estoy diciendo, es decir, yo sí creo que Pero- anteriormente no pasaba eso. ¿Y cómo no? Esta for- ¿Cómo no? El que estaba en el Seguro Social mañana era el secretario del no Trabajo. siempre en el primer sexenio. ¿me entiendes? En el- yo te invito a que hagas un análisis de gabinete. No, por eso, ¿Te vas a dar velo. cuenta que son pocos Velo. los secretarios?
Y que velos. lograban brincar así de forma tan directa. No, digamos, Brincabas a otra dependencia, o no desaparecías, siempre. o desaparecías. Desaparecías un rato y te O sea, regresaban. Aparte, no te puestos tan desapareces ese. importantes, ¿no? Digo, Rosa Isela de seguridad a gobernación. Digo, eso no se daba, o sea, no era tan común. ¿Eh? Sí. Yo sí creo que no era tan común. A ver, espérense tantito. Si te vas a Fox, pues no. No, haz para atrás. Entonces- Y vete para atrás. Vete hasta atrás. A ver, nada más fíjate. Díaz Ordaz y Luis Echeverría. ¿Sí? ¿Dónde estaba Díaz Ordaz antes de ser candidato a presidente? En gobernación. Sí, pero No, es diferente, claro. No, bueno, te estoy hablando que esa es la estructura. Pero eso no llevaba a que todo el gabinete, a que gran parte del gabinete migrara junto con el nuevo gobierno. Sí, tenía sus propias figuras. Tenía sus figuras que determinaba quién. El presidente. ¿Saliente o entrante? Entrante. No, el saliente, papá. Yo ahí Esa es sí la no bronca. creo. Todavía Yo ahí sí no Teredo confío. a fulano, Teredo a sultano y Teredo a Yo perengano. creo que no funcionaba así. Sí. Yo creo que el sistema siempre entendió muy bien Ese era el que sistema. el presidente, cuando digamos, acababa el poder, año. ajá, y adiós. Es decir, eran muy pocos los presidentes que pretendían llamar la atención. Y hubo muy pocos que les iba bien. ¿eh? No. Ninguno llamaba Hablamos de al contrario. Echeverría, hablamos de Luis en Echeverría particular. Ajá. la regó, Hablamos Salinas un poco de otro. Salinas, y el sistema mismo te castigaba cuando lo intentabas. no solamente te castigaba, el otro decía, oye, ya no me fastidies, dame chance de moverme, ¿no? Yo insisto, creo que eran muy pocos los, Se que rompe, los presidentes se trataban rompe de esta llamar. parte con Salinas, ¿sí o no? ¿Cuál? Esta parte que estás diciendo tú, es cuando se rompe verdaderamente. Antes de eso, no. No. Yo sí creo que el sistema fue muy claro de que el presidente no podía, el saliente no podía tratar de interferir en el nuevo gobierno. No, aparentemente. No, pero yo no creo que interfería aparentemente, de creo que alguna era muy claro manera. el sistema en ese Perdóname, de alguna manera interfería, ¿sí? Con Salinas ahí se rompe, pero Antes antes de yo sí creo que Salinas... con Salinas no hubo manera de que Salinas metiera la mano en nada al nuevo gobierno de Cedillo. No, pues Yo sí tuvo... creo que Como que fue un rompimiento. Cedillo encontró tan quebrada la situación que tuvo que llamar a su gabinete y decirle, oye, yo creo que la lealtad de Cedillo no estaba No, con digo, Salinas. lo que le pasó a meses de entrar el gobierno. Por eso, pero no fue culpa de él. Todo el Ajá. esquema Esa es una que pudo haber herencia. pasado, ¿no? esa fue una herencia, pero Pero aparte ahí te yo va. creo que a diferencia de otras sucesiones, en el caso de Cedillo, la Rompe. sucesión no la definió Salinas. No, claro. Vamos O sea, a ese es el- cambiar un ese es- poquito de tema. Las reformas que se aprobaron también ya a partir de, antes de que finalizara Andrés Manuel López Obrador, que entrara Claudia, ¿Cuál? van a ser, pues, bueno, Bueno, de todas son un chorro. por eso, estoy hablando de las leyes. No, piensa Estas, nada más en los pero jueces, estas claro. hablan de un cambio, ahora sí, en el país, mucho más importante de lo que hizo López Obrador durante los 6 años que estuvo, ¿no? Al menos en temas pues, más concretos y de leyes. Y bueno, ahora sí que cambiando todo un poder del Estado, que yo creo que esto es lo que más va a impactar en el país a futuro. Yo creo que tienes 3 reformas fundamentales que impactan el país, más allá de todas las que han hecho. La reforma del Poder Judicial, que es por lo menos creo que la más sonada. Después yo te diría la reforma de la simplificación orgánica que le llaman. ¿La qué? Simplificación orgánica, que se van los autónomos. Sí, adiós Y la autónomos. tercera reforma que a mí me parece que es como la medular es la de que desaparecen las empresas productivas del Estado y migran a empresas públicas. Esas 3 reformas creo que son las que te impactan más en muchos sentidos. Es decir, por un lado, desaparece, por lo menos, insisto, esta visión ideológica que teníamos de la democracia liberal. Segundo, nos deja muchas dudas del Estado de Derecho y cómo se va a venir a establecer. Y deja que tengamos dudas tú, yo y los Todos, vecinos, ¿no? claro. El tema es que el capital tenga dudas. Y eso me parece que es peligroso. Tercero, creo que estamos viendo el tema de las empresas públicas, pues un intento de rescate, de aventar salvavidas a Pemex y CFE, pero Como siempre ha desde sido. la ley. Ojo, yo no digo que esté mal rescatarlas, yo creo que es justo y necesario, pero Justo y necesario. yo sí creo que tienes que rescatarlas. A ver. Yo sí creo. ¿Cuánto dinero Más traes en tu cartera? Más allá de la discusión Bueno, que estás vas a tener. hablando con... Sí, yo sé que es un alto funcionario, pero... Esa pregunta no. No. Pregúntale a mí, Andy. Bueno, ¿cuánto dinero, cuánto traes en tu monedero, 2 pesos? 2 pesos. ¿Cuánto traes tú? No, pues no. Yo te podría decir que tengo 100 pesos y no me vas a creer. No, bueno, pues es que no traen nada y te voy a decir por qué. Porque sacan las Plástico, tarjetas, sí, plástico, exacto. claro. Uno entiende. Pero uno ¿qué entiende. querías decir con tu Es un pregunta? plástico. No, iba con que eso, a ver, de una u otra manera, si estás dentro del sistema impuesto de la 4T, vas a tener dinero.
Si no estás dentro, no lo vas a tener. Si dependes de ellos, vas a tener. Y Pemex depende absolutamente, en una empresa quebrada, no lo nieguen. Si es un hecho que es una empresa quebrada, depende de lo que le quieras inyectar. ¿Y por qué? Porque es el símbolo de esa transformación desde el héroe Cárdenas hasta nuestros Bueno, días. Claudio, pero Fíjate. la crítica que se hace sobre Pemex y de que se sigue invirtiendo, por ejemplo, en Dos Bocas, que quizás no funciona todavía como debería de Pero si funcionar. no es Dos Bocas, güey, es todo. Claro, bueno, todo el tema Pemex, que dicen que le estamos invirtiendo todavía a temas de combustibles fósiles. Digo, todavía falta. Si en el mundo todavía se sigue llevando a cabo el consumo de... Y se seguirá. Digo, y en el país seguimos dependiendo de este tema. Digo, va a pasar todavía muchos años que yo no creo que sea inútil el invertir todavía en A una ver, empresa ¿pero como qué? Pemex. Pero ¿cómo inviertes dinero bueno? A lo malo. Yo no digo que debe desaparecer Pemex, ojo, ¿eh? Claro. Yo lo que estoy diciendo, Pero es que- bueno, pero pues es que- aunque te parezca, pero no es que dije eso. inviertes- Yo dije que Pemex debe de abrirse, así, y debe de abrirse- volver a negociar, ¿sí? ¿Sabes qué? A ver, me parece que esa de abrirse a qué. Es decir, A la iniciativa privada y no meterle lana, güey. Esto funciona, vamos a darle. Esto es no que, ¿sabes funciona, qué pasa? vamos a Yo sí creo desaparecerlo. que luego el tema de Pemex es muy complicado porque, a ver, decimos, No, pues sí. tendría que abrirse a la iniciativa privada, lo plantearon en la reforma energética, yo no sé si no se logró, eventualmente los números no les dan la razón. Fue un mal momento por toda la crisis del petróleo que se vino en ese momento, pudiera ser ese el argumento. Y puede venirse otra. Insisto, a mí me parece que el nada más decir que se abra Pemex, pues no es la solución, o sea, ni siquiera... No es abrirse a lo güey. Perdóname. No es abrirse a lo güey, es abrirse con una visión más clara empresarial. A ver, te lo voy a poner así de fácil. Yo sí ¿Quién creo que- manejó Pemex el sexenio pasado? Digo, aparte de López Obrador. ¿Quién? Y el negocio de los hijos. ¿Pero quién? ¿Y cómo lo hizo? Era nada más decir, sí, señor presidente, lo que usted diga, así lo vamos a hacer. Pero oye, que de aquí les sacamos la... Yo sí creo que Pemex requiere un rediseño. Yo Yo sí lo creo. Pero no tiene que ser a través del meterle lana nada más. Yo creo que necesitan meterle dinero. Ah, no, sí, yo dije creo que nada más. Yo Dije no creo nada que puedas más. partir de la idea de que no la De entendieron. nada más. Pero tú Pero- crees, ¿cuándo va a acabarse ese fondo? No. Entonces tengo razón, ya. Es que insisto, yo mi discusión es qué tanto es la parte de la apertura al sector privado. Bueno, Pemex es una parte también de todo lo que... La Comisión Federal, ahí la tienes. CFE es la otra empresa que queda por ahí en el limbo. Que digo, estas tres reformas me parece que son como lo más delicado que tenemos, que habrá que ver cómo evolucionan. Yo no siento que por lo menos desde el Congreso tengan una visión clara de qué están sacando. Perdón, ahí me voy a hacer. ¿Has hecho un análisis más o menos de los diputados que tienen en Morena? Los dejan Morena, o sea, yo Nada más el Congreso en general, digo, No, Sí, pero es que no porque- pintan. A ver, la oposición lo pinta, ya lo acabas de Aunque decir. no pinte, o sea... Aunque claro, digas, el idioma. ¿de qué? Sirva. El que claro, y el tener la mayoría que tienen, digo, no... Sí ha habido argumentos. pero Perdóname, pero si oyes algunos de los discursos, sí hay argumentos. Tienen mucho más argumentos y discurso que muchos de la oposición. Nada más en la oposición encuentras 3, 4 en Morena. Perdón, 3, 4, que son los únicos Pero que tienen no, discurso. pero Los ¿qué puede- demás nada pero- más van a ladrar. Pero ¿qué puede haber? ¿Qué va a pasar? en un ¿Qué va a Congreso que pasar? no oye? Bueno, ¿sabes dónde? Entonces tengo razón. Sí. Si tú me dices, vamos a votar por Pero es A, que- vamos a votar por A. Pero no puedo Pero es que para que haya discernir. interlocución en ese Congreso Ahora. tiene que haber dos partes, la que... Y ninguna parte está ni razonando. Pero a ver, ni a ver. escuchando. No, sí hay quienes resuelven del lavado de mira, educación. Claudio, Perdóname. No todos, ¿eh? Claudio, no todos, pero bueno, hay 2, 3 ahí que sí El resuelven. nivel es de la como mayor una parte de los discusión legisladores... que va y grita y mienta madres. No, eso no es discutir, eso no es Formar el país desde esa Tribuna. esa tribuna, ese foro, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto entendemos eso? El ciudadano común, ¿qué tanto lo entiende? ¿Qué tanto entiende la discusión? ¿Cómo es el discurso en la Cámara? Es un vacío total, ¿sí? En el entendimiento del ciudadano. ¿Por qué? Porque en este país nos hemos convertido en personas que ya no leemos, en personas que nos gustan los TikToks, en personas que nos gusta ver las estupideces que salen por ahí en algunas radiodifusoras, escuchar, ver las cosas que salen de repente, ahí te hablan, demás. Pero eso es a lo que nos hemos ¿Desde que no lo convertido. invitas? Pero además, peor, ahí te va. Además de que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, dime
si hay una discusión con sentido, sin sentido, en el Congreso, que no lleve o que no conlleve, con todo y que Yo te exista decía hace sentido, rato, yo creo que el gran ¡pum! problema Gana fue que lo que indique la mayoría ahí. estos órganos que por lo menos en ciertos sectores sociales son bien vistos, son valorados, en el gozo poblacional no pintan. No pinta, pues es lo que le dije, decir, no pinta. nunca hubo un proceso. Porque nos conviene tenerlos así, dicen a la 4T. Yo no creo que es un tema de conveniencia, simplemente creo que, a ver, Claro que sí, Mira, si no, ¿cómo controlas el te poder? voy a decir una cosa, es decir, por ejemplo, cuando hablamos Tiene un pueblo pobreza- ignorante. Cuando hablas de pobreza, ¿Qué es lo que están haciendo con la educación? espérate, cuando hablas de pobreza, ubicas que son varias dimensiones para medir la Claro. pobreza. Ok. Partiendo de ese principio, la pobreza, digamos, podríamos pensar que lo elemental es el tema del alimento. El problema no solo es eso, el problema es que la pobreza en sí misma, Donde no se ha detenido la inflación, ¿eh? la pobreza en sí misma genera otro tipo de, digamos, de consecuencias. Y uno de ellos es, si yo no tengo alimento en mi mesa, ¿tú crees que me importa saber cuánto gasta el gobernador en esta obra? Te vale 3 ¿Tú cacahuates. crees que me importa cuánto gana el presidente? Pero si No yo me te digo, interesa. y hay ¿Por qué escándalo voy a tener de cuánto yo? gasta, ¿Por qué si el grueso poblacional tiene problemas durante años para comprar la canasta básica? Esperamos que esté interesado en conocer qué es Por el trabajo eso. del INAI. Yo cuál estoy es el de trabajo acuerdo. del INE. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas. A ver, yo sí creo que Morena tiene muchos problemas de origen. Y discursivamente tiene muchos problemas y un pésimo diagnóstico del país. ¿no estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero lo que yo sí creo también es que por parte de muchos sectores Sí. hay como una visión de, ay, porque te dan dinero votaste por ellos. No es que No. simplemente lo que ustedes me ofrecían, No eran los... a mí no ¿Qué, me qué representaba dije nada. yo con la oposición? Si eventualmente sales, escuchas que salen a Pero decir bueno, que oposición, Por eso, cuando fue la campaña, hablamos primero de la elección. Yo dije, la oposición no tuvo discurso, no tuvo propuesta para ese grupo de gente. No la tuvo, fue lo primero que dije. Pero como, Fue lo primero que como dije. propuesta tampoco la tenía la 4T, discúlpame. No, claro Había- que sí. había, digamos, Compras. La propuesta- La propuesta es te voy a seguir dando. Había- Te voy a seguir dando, esa es su única propuesta. No, pero es que no era eso. Y compró Eso más. eso Y era no el me tema digas del que no. gobierno, eso era el tema Voltea. del gobierno, pero no era propuesta como tal. Yo digo, y ni siquiera de Claudia. No, claro. Yo no veo una Claudia, a ver, propuesta dame, de gobierno. ¿qué propuesta hubo de Claudia? Es que la Personal. misma propuesta A que ver. hizo Xochitl, No, a ver. que no era una propuesta. No era O sea, propuesta. el dar continuidad a lo que está no es una propuesta. Por eso, no había propuesta de parte de la ninguno oposición. de los dos. La otra no tenía necesidad de tener una propuesta. Ya la tenía. entonces Te tenemos voy a razón. dar continuidad. Entonces tengo razón. No, No, no tú había no tienes propuesta. razón. Tú nunca has tenido razón en nada. Ni tú tampoco. Amigo, vamos a seguir platicando tú y yo. Muy bien. No es cierto, no es cierto. Bienvenido. No es cierto, mi querido Adrián. Ya sabes que me encanta molestarte. Y además es. No me tengo molesta, mucho- digo. Tengo yo mucho entiendo tiempo de que no cuando verte. llega una edad, ya. Igual que te dije yo a ti. Sí, no, pero además de eso tenía mucho tiempo de no verte. Entonces necesito. Sí, yo ya sé, teníamos yo sé. meses. Además, a mí, ahora sí, como aquel, ¿no? Ni me habló, ni me dirigió, le mandaba mensajes y ni me pelaba. Listo. ni- Nada, no quería Como la nada. 4T. Bueno, Es igual. en otros temas, también en temas de San Luis Potosí. Espérate. No, perdón, antes de irme a los temas, me gustaría pasar a los temas de seguridad, el tema de lo que ha sucedido, al menos en esta última, segundo semestre del año, que tiene que ver mucho con lo que ha pasado principalmente en algunas zonas del país. El tema de la inseguridad, la verdad que sí, es un tema que yo creo que ha impactado mucho, a pesar de que no era durante las elecciones el tema de los más importantes, se convirtió al menos en este último trimestre en el tema más importante. Yo creo que está en la mente de la ciudadanía. Yo creo que sí, fíjate, ahí va. De nuevo a la ciudadanía. Esa ciudadanía que dice aquel que no pela nada, que no tiene que comer y que entonces sí, pero sí le interesa la nota roja, entre comillas. ¿Sí? Claro. Oye, ¿cuántos muertos lleva en lo que van 6 meses? dijiste? Al menos dicen que en estos 2 días van 18 muertos. No, Solo en pero Culiacán, 6,000 muertos lleva, algo así, o 2,000, de entre 5 y 6,000 muertos lleva en lo que va de su periodo de gobierno. Y claro, es una herencia maldita la que le dejaron, es lógico, ¿sí? Besos no, ¿qué? Abrazos no balazos. Pero lo que pasó era lógico, se veía desde un principio que iba a suceder. Yo no sé si al Chapo se lo llevaron, o a Al Mayo. al Mayo se lo llevaron por órdenes del Chapo, si fueron los hijos, si negociaron algo los hijos que me imagino que se lo hicieron con Estados Unidos, y entonces veían todo eso. Ahora, es más importante que me digan cómo te lo llevaste, por qué te lo llevaste, si te lo llevaste tú o se lo llevó fulano, ¿sí? A que
veas y preveas el daño que está sucediendo. Ahora, no es gratuito esto que está pasando en Sinaloa, es lo que está pasando en el país, porque volteas para el sureste, a donde estaba durante muchos años, sexenios, compañero, sí había una gran explotación y seguía habiendo, pero no había tantos muertos. Y hoy se tiñe de sangre toda esa parte. Sí preocupa un poquito el descontrol que causó, al menos en el gobierno federal, cuando se exigía que mencionaran, hasta el presidente López Obrador exigía que se mencionara cómo es que ocurrió el tema. Claudia decía que también que se informara cómo es que ocurrió la detención del Mayo. Si, digo, no sabían absolutamente nada, y lo que más me preocupa es de que ellos hablan de inteligencia, de que lo que se ha hecho con inteligencia, y no existe. ¿A esta altura no saben? No, al día de hoy, pero cuando sucedió... Probablemente, creo que sí sabía. Yo sí creo que sí sabía. Yo creo que varias cosas. Es decir, de entrada, lo que está pasando en Culiacán te muestra lo que aparte ya es sabido, es decir, la fusión de la clase política con los grupos criminales. Es decir, hay un estado completamente... Y que involucran hasta cierto punto al gobernador y... Yo no sé si, digo, yo no diría a cierto punto, yo diría, todo lleva a pensar que el gobernador está dentro de... Pero claro. Yo no vería como... La primera declaración, no íbamos a reunirnos con el gobernador y con la oposición, entre comillas, ¿no? El que fue rector de la Universidad de Sinaloa, que fue candidato, ¿no? Con él nos íbamos a reunir, ¿sí? Yo me pregunto, ¿cuáles eran los temas? 1, 2, ¿sí? ¿Por qué no llegan? Y uno muere en un lugar y el otro se lo llevan por otro lado, desaparecen en una avioneta o un avión. Sí. Que aparece en Estados Unidos. Y que además no lo viste salir, o sea, en tus radares no lo buscaste, ¿sí? Nunca se avisó de la salida. Y la otra, ¿cómo lograron acercarse a todos los chapitos para la negociación? A lo mejor desde el Chapo Grande, pero tuvo que haber ahí metido, sí, yo creo que sí, la DEA, muy metida, pero también algunos grupos élite de soldados mexicanos. Yo lo digo con mucha claridad. Para mí, los que mejor conocen cómo está la situación son los grupos élite del ejército y los grupos élite de la marina, formados muchos de ellos en Estados Unidos. ¿Tú lo ves así? Yo sí creo que hay una complicidad del Estado con los grupos criminales, en muchos sentidos, sí. Creo que además en el caso de Sinaloa lo que estás viviendo es un choque real entre dos fuerzas que están presentes, y el problema es que ves un Estado débil, un Estado que no tiene la capacidad de controlar, y un Estado que no cumple como su tarea fundamental, que tiene que ver con... Ya ni siquiera hablamos de seguridad, sobrevivir el Estado. Oye, pero con la cantidad de elementos que supuestamente han enviado al lugar para que no hayan podido controlar el tema, digo... No es fácil. Porque si todo el país estuviera en la situación, que hay zonas que sí la tienen, ¿verdad? Pero que todo el país se incendiara como está en esos momentos, digo, el gobierno... No hay forma de contenerlo. No hay forma. Ahora, yo creo que, como tú dices, el análisis tiene que ver en esta parte de decir, bueno, pues, si el Estado no ha logrado contenerlos y que está centrado, entonces lleva a pensar otra parte, es decir, no solo es un gobierno de Morena, o no solo es el gobierno federal, el gobierno local actual, los que tienen ciertas redes de complicidad, pues, es un problema que tiene enraizado décadas. Es decir, la complicidad de las autoridades con los grupos criminales me parece que, insisto, todo mundo la sabíamos. Creo que el problema es que hoy lo empezamos a ver como tan evidente, tan a flor de piel, que duele. Que la ficción de las series y novelas que hemos visto no son nada con lo que estamos... Nada. Exactamente. Y entonces yo sí creo que hay un tema muy claro que tiene pendiente la presidencia, que es el tema de seguridad, que además el discurso ya no funciona porque veíamos mucho a López Obrador a lo largo de 6 años diciendo es que es la herencia de Calderón, fue la famosa guerra de... Claro, toda la culpa la tiene Calderón. El problema es que en este momento, pues ya la culpa ya no es de Calderón, o sea, la culpa básicamente ya también es un gobierno de ellos, son gobiernos locales de ellos. No la tuvo Peña Nieto nunca, digo, yo creo que... No, pero yo creo que... No, sigue siendo Calderón. Sigue siendo Calderón. Lo ha dicho ella. O sea, tienes viviendo varias cosas, es decir, primero, una presidencia que decíamos al momento, con ciertas debilidades, incluso está de carisma, que no logra enraizar como fue López Obrador, el discurso no funciona igual, vemos instituciones mucho más debilitadas con el paso de los años, vemos además, insisto, redes de complicidad mucho más enraizadas, mucho más evidentes,
Entonces sí creo que lo que estás viendo es una gente, o sea, es una sociedad desesperada que no encuentra la forma en cómo poner fin, por lo menos a estos días de terror, te diría yo, con lo que está pasando en Culiacán. Claro. Y un secretario de seguridad Culiacán. No solo es No, pero digamos, Durango, particular. Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, el Estado de México, No, ahora Querétaro también. Entonces, O sea, yo llevo creo 8 que mencionándote y me está bien. faltan todavía, ¿eh? Y No, yo te porque pregunto, además, déjame este es el país en el que tú cobras por tu trabajo, ¿sí o no? Ajá. Bueno, este es el país que quieres quitando tu trabajo de enfrente. Bueno, ahorita- No, a ver, es que... no es- ¿Sangre? A ver, otra vez insisto, creo que es un proceso de degradación de décadas, ¿eh? Es decir, No, bueno. el partir de la Esa herencia Pepsi, maldita de la que habla no, no es herencia Pepe ahorita. maldita. Yo no hablo de herencias malditas. O sea, yo simplemente lo que te quiero decir es, sí es un proceso de degradación. Es decir, el Estado llegó a este punto de debilidad no de ayer. O sea, no fue un proceso de que llegó López Obrador y lo debilitó. O sea, fue un proceso de décadas. No, sí. en el que, otra vez, Pero tenemos sí una quiere clase decir política que Pero, hoy es oposición o sea, y ayer era gobierno. Pero hoy Mal. estamos viendo que entonces en 6 años pareciera que no se hizo nada en materia de seguridad para lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿eh? No se hizo nada. O sea, sí es la pregunta Digo, sí es la respuesta que quieres. No se hizo nada. No se hizo nada. Ahora, mi pregunta es, no se hizo nada en 6 años, pero tampoco se hizo nada antes. Y como no se está haciendo nada ahorita. A ver. Es decir, insisto, Perdóname. es un proceso de degradación Perdóname. Pero Sí entonces- se hizo, había por lo menos lo conocemos muy bien, sí, y hay que leerle nada más los libros blancos. Había negociación. Yo recuerdo cuando Calderón salió hace... No es que su guerra. Pues A mí no sí. me gusta el tema de su guerra, pero salió Calderón a decir el ejército a las calles y fortalecimiento de los municipios. ¿Sí No te pasa acordás de la nada. declaración? Sí. Ok. Pasaron 6 años de Calderón. Pero a ver, Ni un ¿quién solo pidió, peso. quién Espérate, pidió por primera Ni un vez solo que el peso. ejército fuera a su pueblo, a su estado, perdón? Cárdenas. O sea, pero ¿Que insisto, era Morena? no era PRD. No, Pero pues es lo la mismo. izquierda de aquel entonces. Pero a ver, No, yo lo que sigue estoy- siendo, güey, ahí está a ver, metido. ojo, insisto, yo no estoy poniendo nombres de colores. Lo que estoy diciendo es, 6 años de Calderón, lo que vino a pasar es que no se apoyó a los municipios. Vinieron 6 años de Peña Nieto y no se apoyó a los municipios. En materia de seguridad. En materia de seguridad. Vino después los 6 años de López Obrador y se desapareció el apoyo a los municipios. Es decir, el poco que habían dejado los panistas y priistas, lo desaparecieron. Y hoy vamos al mismo término. Estás hablando de 3 sexenios en Bien que, pegado, que el tema municipal de seguridad... No, estás mal. No, seguramente sí. Pero, o sea, Estás perdón, hablando más de yo 50 sé. años, 70 años No, del problema que yo te se estoy fue dando una vinculando referencia de 3 el sexenios. narco, ¿sí? Yo Con te- la estructura política y en algunos casos Yo te hasta doy con los referencia militares. de 3 ¿eh? sexenios y te ¿Sí? estoy hablando, siendo Y estás hablando de Sinaloa. términos Pero, constitucionales. al menos en el papel, la estrategia que ahora trae Claudia Sheinbaum pues puede... Yo no veo diferencia entre la ¿Cuál estrategia es? de Calderón, la de Peña Nieto, la de López Obrador. ¿Cuál es? ¿Cuál es la términos estrategia? discursivos es la misma Pues es que estrategia. ahora que ir a las causas, estas cuestiones. No, bueno, eso también lo dijo López Obrador, que había que También ir lo dijo Calderón. también lo dijo Calderón. También dices esto. Sí, discursivamente a mí Sí. la estrategia me parece la misma. Yo no veo nada diferente. Nada. No, yo A ver, tampoco. ahora, El uso de inteligencia, pues también lo tenemos. hablando de todos estos temas, Ahora, te que- voy a que- decir algo. Hay la estructura, Harfush sí llega con una visión más de inteligencia, con otra ventaja. Es más cercano a los militares y es más cercano a los marinos, sobre todo a los militares, ¿sí? Que los anteriores. Los anteriores eran militares y ordenaban, y busca negociar. ¿Que va a dar resultado la supuesta estrategia? No lo sé. ¿Sí? Pero por lo pronto hay una persona que ya está más integrada, que sabe y que además tiene una ventaja. ¿Sí? Él sí es policía. ¿Sí? Y sabe cómo hay que realizar la investigación. Yo no sé Cosa si que dar buena yo referencia. no Yo, sé. perdóname. No, tampoco. Podemos poner Sí, ejemplos tampoco. de alcaldes, gobernadores que vienen de los cuerpos policíacos y que No, seguridad son no, justamente yo me los mejores. refiero. No, pero es que me venga a decir ahorita que No. todo esto porque es abogado, respeta la ley, pues No, tampoco, pues tú tampoco. No, estoy diciendo la- Tú eres abogado y no respetas la ante el ley. escenario global, ¿cómo va a repercutir esto para México? Porque en el tema económico, al parecer, sí va a tener sus consecuencias, y más Ya ahora lo dijiste. con el tema Donald Trump, ¿no? Digo, Yo creo que estamos en el peor momento para enfrentar a Donald Trump
otra vez. Digo, este fin de semana pasado... Tenemos una deuda de más de 13 billones de pesos. Hablaba Donald Trump de que ahora sí va a declarar los grupos terroristas, perdón, los grupos de cárteles como terroristas. Y la otra le contesta, no soportamos la injerencia. Nunca dijo que iba a invadir México, ¿verdad? No, pero bueno, ya se trepó de que sí lo va a invadir. Y yo te voy a decir algo. No, siempre ha estado, siempre ha estado presente. Yo creo que siempre es como cuidada. Sí. Y yo no creo que es puro. Entra en discusión, digamos, yo no creo que pase, pero siempre hemos estado ahí. No vamos a una incapacidad para combatir estos grupos criminales. A ver, por negociaciones, por corrupción, hombre. Un tema de corrupción. Es decir, si hay una incapacidad. ¿Y entonces malo esta injerencia? Yo creo que en cualquier momento, en cualquier estado, cuando pierdes la capacidad de gobierno frente a otra nación, es malo. Sí, independientemente del punto que usted... Si no tienes la capacidad de gobernar... En el tema económico estamos perdidos. A ver, maestro. Creo que estemos perdidos en términos económicos. Creo que otra vez no es el mejor momento. Digo, a final de cuentas, para el TEMEC pareciera que dependemos totalmente de la economía estadounidense. Fíjate que... Para TLC. Se trabaja al menos cuando en materia laboral, en materia económica... Todos se están manejando para agradar los estándares que necesita el Tratado de Espérame. Es que tú acabas de meterle ahorita impuestos, o sea, aranceles a las telas, ¿no? ¿Sabes a quién le partió el queso? A todas las maquiladoras del norte. Sí, claro. Entonces no estás pensando mucho que digamos en el país y en la gente y en todo el sentido, toda la estructura, ¿sí? Estás pensando en querer agradar no una persona, porque ni siquiera es el tratado. ¿Sí? El problema está en que la visión con Trump, sabemos que cambia y que es muy hocicón, ¿sí? Y que muchas cosas no las lleva a cabo. Pero cuando tú volteas y dices, bueno, ¿y cuánto le debemos a Estados Unidos? ¿Sí? 220 y tantos millones de dólares. Millones de dólares. ¿Sí? Nada más. Entonces, hijo, ¿y qué tal si nos lo cobran? O sea, nada más ahí, ¿no? Claro que no es posible porque hay cosas firmadas, etcétera. Pero con Trump va a seguir siendo. ¿Qué va a querer Trump? Hacer lo que dijo con los tejanos, ¿no? Va a poner ahí una franja y que no pasen. La gente va a seguir entrando, ¿eh? O sea, lo peor es que Trump está negando la esencia de los Estados Unidos de América. Está negando su esencia. Su esencia es la migración, con la construcción a través de la migración. Y la otra... Habla de Trump como si fuera una persona, un ente así, aislado. No, es que, a ver, compadre, tienes junto a, ¿cómo se le dicen ahora? El presidente sombra. El de Tesla, ¿verdad? Sí. Sí, ese güey, ¿qué onda? Nada más lee su historia, ve cómo se conformó, ve cómo lo formó la madre y cómo se hizo. Bueno, y te das cuenta de cuál es la capacidad. Y luego ve a Trump y ve que hay similitudes. ¿Sí? Y te das cuenta que son seres... A ver, pero lo peor de todo es un populismo de derecha Estados Unidos en general cambió su esencia. Sí. Es decir, sí, por eso. La votación que tuvo... Sí, ahora, claro. Cambió la lógica. Claro, ahora, no totalmente, ¿por qué? Porque ahí viene el racismo, ¿no? Y acuérdate que hay una parte muy racista en los Estados Unidos, históricamente. ¿Sí? Si no hubiera habido una guerra ahí fuerte y nos hubiera declarado ¿cómo se llama mi cuate el barbón? ¿Franklin? No, Lincoln. ¿Sí? No hubiera existido. La situación es que todo esto te lleva muy claro a ver cómo estamos actuando como país nosotros, México, ¿sí? ¿Qué está haciendo el secretario de Economía? ¿Qué está haciendo el embajador? ¿Qué está haciendo Relaciones Internacionales? O sea, ir y discutir absurdos con que no vamos a permitir que nos invadan, ¿sí? O sea, esos son absurdos. Te quedas callado y mejor manejas otras cosas a nivel de relaciones internacionales. Yo tampoco sé si quedarte callado sea la solución. Pero vas y negocias. Trump tampoco no es fácil de tratar. A ver, ¿qué prefieres? ¿Subirte al ring con Trump o irlo minando en su estructura? No va a declarar y si puede va a entrar a hacer lo que tenga que hacer en determinados lugares. Tampoco es como una invasión como tal. Digo, sí, claro. Hay que ser claros. No, ya. Pero el que entren...
digo, que siempre ha habido, aquí siempre hemos sabido que aquí Operaciones ha habido especiales. operaciones especiales, agentes de la todo. DEA, etcétera. Es más, ha habido muertes De agentes de la DEA. aquí en México, que nunca tampoco han explicado específicamente qué están haciendo aquí. Hubo un asesinato de un agente de la DEA Muy que no se- importante, y que sigue repercutiendo, ¿no? Claro. Y vinieron por los tipos y se los llevaron cuando se les A ver, pega la gana. Pero entonces, ¿qué significa esto para nuestro país? O sea, yo insisto, creo que es un mal momento para enfrentar a Trump. Creo que además trae una, Así. trae una legitimidad muy amplia, Muy Trump, amplia. que no la tenía hace 8 años, estuvo llegando al poder. 4 años de poder y 4 años Después después. no llegó al poder, no llegó con esa legitimidad. Creo además que en Estados Unidos también sucedió un poco lo que pasó en México en 2018, es decir, hubo una lógica de votar por un candidato antisistema. Y entonces, Pero que ellos ya lo habían hecho, ¿eh? yo creo que con Trump fue como muy particular, fíjate. Yo Por sí eso, pero creo- ya habían votado por Trump por la Sí. misma razón. Sí, sí. Por eso decía que En una llega ocasión. con una legitimidad diferente a la que tuvo hace 4 años. Sí. Hace 8 años, es decir, su legitimidad Sí, yo- es mucho mayor. Yo sí, pero yo sí creo que se yo basa en muchas creo, cosas muy además- parecidas. Por ejemplo, ese discurso racista contra los migrantes. Ese discurso de paga tú o por qué no te anexas a mí ya, conviértete en el Estado, ¿qué? ¿Cuántos estados? 53. 50 y tantos, ¿no? A Canadá también. También se lo estaba aplicando a Canadá, sabedor de que Trudeau no tiene fuerza ya, ¿sí? Entonces, frente a todo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? En lugar de negociar a nivel de relaciones internacionales, meterse al seno con los empresarios, yo no con creo los que la fuertes, respuesta sea nada ¿a más quién, esa, es ¿a decir, quién le duele más? A Trump, ¿tú recuerdas cuando fue Peña Nieto? Peña Nieto era muy diplomático, si lo quieres ver así, no le contestaba, no le funcionaba al final de cuentas, ¿no? Pero no López tenías Obrador esa tampoco bronca. no era tan contestón, tampoco funcionaba en su momento. Pues te insisto, si tú me estás preguntando en este momento cuál es la respuesta para estar con una persona como él, yo creo que no la tienes clara. No. Es decir, no es tan claro el decir, vámonos por los canales democráticos, porque a veces te voy a decir una cosa. Al día de hoy, el señor no es presidente. ¿No? Es decir, ni siquiera hay un pero, tema de que pero- la Cancillería- pero actúa como que la tal. Por eso, pero ni siquiera es un tema como que puedes ir a la Cancillería, oye, pues habla con el canciller de allá Porque para que... todavía no No lo es, perdónenme. Pero es que no vas a hablar con el canciller, entiende. Sí, tienes que ir a Entonces, trabajar con los empresarios estadounidenses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Pero ellos lo que le va a no, costar. los empresarios estadounidenses no van a hablar ahorita porque no les conviene. Espérate, Y ya los pero empresarios- van a parar. De allá están como los de acá. pero van a Es decir, parar muchas ¿necesitan cosas. tener la relación con el Ejecutivo? Sí, Saben que la pero relación tú es sabes que los prefieren tener congresos, como cierta tú sabes tranquilidad. que allá se mueve la política con más dinero que aquí. Que otra vez, insisto, el tema es que yo creo que la legitimidad con la ¿Y que quién se llegan los da? ahora ellos Es mayor. es mayor. Incluso con el Congreso que tienen un mejor control que tenían hace 8 años. Control total. Entonces, no es tan Sin embargo, se fácil. peleó hasta con Es los decir, republicanos ahora. Cuando llegaba López Obrador aquí, si tú recordarás, es decir, incluso la clase empresarial estaba como de me muevo, no me muevo, ¿Pero qué platicamos. clase empresarial? La que estaba siempre... No, con el gobierno. la élite. La que está en el La gobierno. élite, la élite. La élite empresarial, no me digas que no, ¿sí? Por eso la de las A cámaras. ver, fíjate, ahorita. La de las cámaras que hace años tú piensas que fueron oposición, a esa élite me estoy diciendo. Ya, no. A esa clase empresarial estoy hablando yo. Hoy es una clase que no se ve cómo vuelve a tratar al resurgir. presidente. Concamín y Coparmex son los únicos que más o menos protestan ahí frente a algunas cosas. Consejo Coordinador Empresarial llega y le dice, dígame doctora, ¿qué hacemos? Como se lo dijo a Te López estoy Obrador. diciendo, es que hace 8 años, Es igual que pasa, que pasa en todos los estados, ¿sí? Mientras no toques sus negocios, yo voy contigo, ¿sí? Pero es que es lo malo también, al menos de la 4T, de que cuando no estaban de acuerdo con López Obrador, pues había una revisión exhaustiva de lo que... Por eso, siempre ha sucedido, es otra cosa también, para eso utilizan al SAT. También el Pero SAT las cámaras, tuvo el- pero las cámaras en el sistema político eran legitimadoras. pero legitimaron. Eran legitimadoras. Esa Sí. era su función. Y han legitimado, ¿sí? Pero ahora la que más legitimó ha sido la élite empresarial o la élite de inversión. te reitero, A ver, pues esa- Carlitos ese fue el Slim, ¿a dónde diseño. baila? ¿Eh? Carlitos Slim, ¿a dónde baila? ¿A dónde está el Baila, gobierno? y baila con Sheinbaum. ¿Tú crees que no? A ver, ¿cuáles fueron las empresas que más negocios hicieron? Empresa privada. ¿Qué más negocios hizo con López Obrador? ¿Las de Slim? No me digas que no.
No sé si fue la que más, Veo, Las no. de Slim. Yo no dije la si que fue más, la dije que más, las que no tengo el de... dato, digo. Está bien yo te fácil. voy a creer. Tú nada más ve, voltea a ver Dos Bocas, voltea a ver cierto tipo de lo del tren, transatlántico, ¿cómo se llama? No, transísmico. Transísmico. En serio, y te vas ahí y vas a ver los nombres de las empresas y ahí los encuentras. Sí. O sea, ¿por qué niegan lo evidente? No te. A mí me asusta el que seguimos negando lo Carso evidente. es una No, empresa. pero no nada más digo, Carso. Carso tiene 20,000 empresas. Claro, pero sí, pero es de un Es un grupo corporativo, es un grupo corporativo. corporativo. No es el único, digo, ahí está Sabinas Priego, que también En su momento el inicio le fue muy bien. No, te digo, y tú me dices que es el que más recibió. dije el que Sí. más recibió. Creo que es el que lo más recibió, dije. pero Pero- yo no tengo los Fue el datos que para más, decirte sí. fue el que más. Pero ahí, No lo sé. No significa el único. Y también, a ver, voltea a ver a los de Monterrey y vas a ver, también se hincharon más de billete porque era la forma en que los controlaban de alguna manera. Sin embargo, hay varios que dijeron, ¿sabes qué? Párale. Y el empresario medio, en otros términos, básicamente, el que tiene una visión no solamente de índole de quiero más riqueza, sino tiene una concepción social, si es que la llegan a tener. Que es muy raro que Sí, por eso, te fíjate, dije. si Es que muy la llegan a raro. tener. Creo que ese sí se está dando cuenta de hacia dónde está caminando este país y cómo está caminando. Y además el temor, ¿sí? De que lo poquito que producen ya no lo puedan vender a donde están comprando o le van a tener que vender muy caro, ¿sí? Y va a ser a los Estados Unidos y con un interés o un impuesto alto, ¿quién sufre? Allá el consumidor, porque es el que se lo van a cargar, hombre, no seamos tan... y aquí también. Sí, y aquí también, ¿sí? Aquí simple y sencillamente. Imagínate, en cierto momento, ¿cuál va a ser el primer truene que va a haber con este impuesto que acaban de ponerle a las telas? Pues las maquiladoras. ¿Cuánta gente le dan dar de trabajo a las maquiladoras en este país? Un chorro de gente. Claro. ¿Sí? Pero es también un error, ¿no? Digo, que esto a final de cuentas, si es la guerra contra China, pues a final de cuentas le está dando más armas para que China Pero siga distribuyendo de la necesitamos manera a que los distribuye. chinos también. Claro. Aunque diga doña Sheinbaum que no, necesitamos, sí, nuestro 80% de ventas y de ingresos en dólares es con los Estados Unidos. O sea, el tema no es que no ocupes a los chinos, es que de verdad es un tema cultural y es un tema más fuerte. Es decir, el hecho, a ver, tienes un acuerdo comercial en los términos que Sí. lo decidiste firmar y que tú mismo lo estás rompiendo, y si esto es un tema, me parece, donde que lo la estás gente- rompiendo. Porque yo sí creo que abrieron la puerta a China cuando tenían que abrirla de la forma como la abrieron. Yo no estoy diciendo que no hubiera acuerdos comerciales con China, porque el TEMEC no te cerraba acuerdos comerciales. El problema es ¿A que quién, no le los conviene, ¿A quién le supiste. conviene más tener los productos chinos cerca? Pues a los Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos entraba el Por producto eso. chino, aunque... No directo, pero tiene más. A ver, yo aquí te produzco en México, en la frontera norte, ¿sí? Te produzco N vehículos, N componentes de un vehículo. Que va a los Estados Unidos y a veces hasta Canadá y luego regresa con otro producto que se hace ahí, que se elabora ahí, regresa aquí y aquí se vuelve a componer o se ensambla al final de cuentas. Sí, por lo menos 7 veces, de acuerdo a los economistas, va y viene un producto elaborado por chinos aquí en México. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos el próximo viernes para hablar precisamente pues, de qué viene para el 2025. Ya siendo ya año nuevo. Yo te agradezco, José, que te pases muy bien estos días. Muchísimas gracias. Claudio García, muchísimas Señores, gracias. pásenla muy bien. Si beban, no manejen. O si beben, no manejen. Sobre todo a ti, al chilango este. Ajá. Hay que manejar, pero van a parar allá. Y a ti, tú, compórtate. Porque Bueno. eres un... A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Gracias.